Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de impresoras 3D, no solo para drones, sino para cualquier ámbito de aplicación. Y es que, bueno, he intentado más o menos separar algunas piezas y tal. Claro, para drones está claro que son infinitas las posibilidades, porque aunque las estructuras lo más conveniente sea que sea de fibra de carbono, sí que hay infinidad de piezas para proteger componentes y demás que podemos hacer con impresoras 3D en un momento, son fáciles de diseñar o si no las puedes conseguir y bueno, con muy poco material y muy poca dedicación puedes conseguir piezas pues muy buenas, ¿no? Esta por ejemplo es para la GoPro, pero también para otros temas. Aquí tengo, esta por ejemplo es para la GoPro Session, pero ya no quiero solo orientarlo para temas de drones, sino que se pueden hacer un montón de cosas. Seguro que más de una vez alguno está pensando, ay, ¿esto cómo podría hacerlo? Uy, se os ocurren historias que si en madera y tal, pero eso ya no es necesario. Ya, por ejemplo, pequeñas tonterías que se pueden hacer fácilmente para arreglar cosas que tengamos por casa. Por ejemplo, un ventilador que está roto el típico soporte y podemos hacer el equivalente, bueno, pues para recuperar un ventilador. Esto es una cosilla muy sencilla también de hacer y tal. Carcasas para la típica Raspberry o alguna cosa que tengamos por casa y tal, pues muy fácil. Esto, por ejemplo, es otra cosa, ejemplo práctico, ¿no? Bueno, está un poco chamuscado y tal, porque es una pieza que hice de prueba, pero por ejemplo para los retrovisores, que tienen una especie de esfera bueno, que hace el juego este para que se pueda mover en todas las direcciones, y que hay veces que por ahí parte la pieza y que a lo mejor el repuesto costaría 100 euros o así, pues te puedes fabricar una pieza en 3D que a lo mejor te cuesta 50 céntimos, 1 euro, y que puede hacer esa misma función. Yo el otro día, por ejemplo, con los cepillos estos eléctricos, que son muy cortos como para meterlos en el típico vaso de cepillos y que tampoco los vas a tener por el lavabo. Entonces en 5 minutos hice este diseño tan sencillo con, bueno, unas iniciales que, bueno, puedes meter aquí el cepillo y con un pie. Esto se hace en 5 minutos. Esto es otra cosa que hice para un concurso de, bueno, pues para temas de accesibilidad y tal, y era para que personas que a lo mejor tuviesen algún tipo de discapacidad pudieran engancharlo al llavero de una mochila y poderlo abrir pues con los dientes o tirando bueno, pues de algún dedo, de algún objeto y tal, ¿no? Esto, por ejemplo, es otro tema y que cada vez yo veo más posible, es, por ejemplo, arreglar cosas que tengamos en casa. Esto, por ejemplo, es la aspiradora, la mopa de Vileda, que es muy sencillita y tal, pero bueno, hace su función de limpiar el polvo y que se me rompió pues al poco tiempo, ¿no? Entonces hice esta pieza, que es muy sencillita, porque mira, a ver si se puede ver. Se me rompió esta parte de aquí que tenía esto, que es lo que hace que enganchase y tal. Bueno, pues hice esta pieza muy sencillita, como veis, pero que ha permitido que siga funcionando. Entonces esto, si no recuerdo mal, encaja así, ¿vale? Encaja justo y luego, a ver, y luego ya encaja perfectamente y podemos hacer que algo que, bueno, pues tendríamos que haber tirado sino a la basura, por nada, por unos céntimos y unos minutos, podamos apañarlo. Entonces, el tema de las impresoras, a mí me dicen, ¿y qué haces con la impresora? ¿Te imprimes el Yoda, el típico pulpo y tal, ¿no? Que se ve en las tiendas y tal? Pues no, es que se pueden hacer infinidad de cosas. De hecho, estos son unos ejemplos que he puesto ordenaditos, pero aquí tengo un cajón lleno de piezas y que, bueno, que se hacen en un momento, hacen un servicio, puedes estar ahí haciendo algún diseño mientras estás ahí viendo la tele o lo que sea, y luego hace mucho servicio. Por ejemplo, para el tema de drones, eso, bueno, ya os intento hacer un resumen rápido. Muy típico, protectores de los variadores, eso se ven versiones que van enganchadas con cinta aislante y tal. Esta versión que he hecho yo, pues se engancha directamente al brazo a presión y queda más bonito, porque ya que te pones a hacer una pieza 3D, hazla que no necesite una brida, ¿no? Luego, pues eso, para GoPros y tal, hay incluso de material flexible. Este, si podéis ver, estoy haciendo pruebas porque el flexible es bastante complicado de manejar, pero bueno, esta es una versión que he hecho, que más o menos quedó a medio imprimir, porque ya digo que imprimir en 3D es bastante complicado, pero bueno, que estuvo bien. Luego esta otra, que encajaría a presión, no quiero tampoco forzarlo mucho, pero es también para la GoPro. Esta igual, encaja por un lado, esto es para otro tipo de cámaras, esto es para módulos receptores de vídeo, para fabricarte estructuras de medidrón. Esto, por ejemplo, que es para sujetar, que encaja aquí en los motores,
¿veis? Para sujetar el motor y que puedas girar las hélices, porque sobre todo estos motores que llevan unas tuercas con un anillo de nylon que lo que hace es que sean más complicadas de aflojarse, pues también es complicado para quitarlas, ¿no? Luego, por ejemplo, estos que me gusta hacer muchos para las cámaras que hay, digamos, estándar y universales, que son muy baratillas pero que no tienen forma de anclarse, pues he hecho este adaptador que lo metes aquí, a ver si se ve. Y bueno, pues es como este que veis aquí, se puede mover. Luego, pues yo que sé, para la parte trasera de los drones es muy útil también. Aquí podéis ver, pues poner por ejemplo huecos para la antena, para que vaya protegida la antena del emisor de vídeo, para las antenas de radio, para el módulo, el buzzer, o cualquier otra cosa más que queráis poner, como el conector XT60 de alimentación o LEDs o lo que sea, ¿no? Luego, por ejemplo, protectores para motores. ¿Qué más cosillas? Esto, bueno, para aislar un poco la parte de fibra de carbono que es conductora de la controladora o de la PDB y que no se haga cortocircuito. Como comentaba, más diseños de protectores de variadores, de cámaras, incluso antenas. Esto es algo que, bueno, tampoco merece la pena a lo mejor que lo hagamos porque cada vez salen antenas más baratas, pero bueno, quien quiera hacerse sus propias antenas, este es un diseño que, en base a información técnica que vi de cómo tenían que tener unas ciertas longitudes los cables de cobre y tal, pues he hecho este diseño que te vale como molde, ocupa menos que las antenas tradicionales de FPV y tiene un alcance bastante parecido, a lo mejor 300-400 metros sin problema, con lo cual para la mayoría de nosotros puede ser una buena opción. Lo que pasa que, bueno, es un poco entretenido y tampoco lo recomendaría, pero bueno, ahí está esa opción. Luego, como comentaba, esto, partes de atrás para encajar entre los dos tubos, entre los tornillos del frame. Incluso esta estructura, cada vez se verán más este tipo de estructuras que lo que hace es, bueno, pues ocultar un poco los componentes y los cables y que quede un poco más bonito. De momento, bueno, le falta un poco de evolución, pero seguramente que a partir de ahora empecemos a verlo con más frecuencia. Y bueno, os quería enseñar brevemente la impresora y quería contaros brevemente pues algunas consideraciones y bueno, pues un poco los conceptos fundamentales para que entendáis cómo funcionan y que le perdáis el miedo. Bueno, os quería enseñar un poco mi impresora, que aunque sea un poco, bueno, rudimentaria y no sea todo lo bonita que nos gustaría, sí que es muy fácil de arreglar, ya que en realidad los conceptos no son nada complicados y los elementos son muy sencillos en realidad. Tener en cuenta que los elementos principales que forman una impresora 3D son simplemente unos motores que hacen que haya ese movimiento, un extrusor que lo que hace es calentar el plástico y expulsarlo, y una electrónica que, bueno, básicamente tenemos que conectarle los cables y con una configuración mínima, que ya hoy día está más que conseguida y tampoco tiene mucha historia, pues vamos a poder empezar a funcionar. Hay mucha gente que habla del tema del calibrado y tal, sí que tienen unos pequeños trucos, pero que una vez que los entendamos veremos que es fácil de solucionar. Yo voy a intentar rápidamente comentaros algunos temas. Aunque parezca mucha complejidad y que tenga que tener, bueno, para que imprima con cierta precisión tenga que estar todo perfectamente y tal, realmente no es tan complicado. Basta que cada eje se mueva con con una cierta suavidad, pero sin que oponga demasiada posición. Entonces, este tipo de correas lo que tenemos que hacer es que sean más o menos ajustables. Yo aquí, si os fijáis, en este rodamiento pues tengo unos tornillos y le puedo ajustar la tensión, ¿vale? Simplemente atornillando por aquí. Lo mismo también en estas correas y pues bueno, con una tensión que bueno, podremos ir ajustando según veamos que a lo mejor falla algún movimiento o eso. Ajustando la tensión adecuada podremos imprimir sin problemas. El tema de las temperaturas y tal, bueno, pues según cómo queden los objetos que imprimas, si quedan con unos churretillos o tal, pues bueno, a lo mejor tienes que bajar un poco la temperatura, pero son cosas muy fáciles de entender. El tema de la base, bueno, pues tiene que estar caliente para que se pegue mejor el plástico, pero bueno, eso sí que tampoco tiene demasiado misterio. Con tal de que sea una base caliente que alcance hasta los 90 grados, que es normalmente la temperatura adecuada para el ABS, pues sin problemas. Luego está el PLA, que además
es más fácil de que agarre y que con 70 grados, pues bueno, no vas a tener ningún problema. Luego el tema de ventilación y tal, pues sí que conviene que claro, efectivamente las ciertas partes o el calor no suba hacia arriba, no caliente antes de lo debido el filamento y que se atasque. Pero bueno, con unos ventiladores y tal, como veis, con esta solución tan rudimentaria, pues he conseguido imprimir todas las piezas, así que prueba de que no es tampoco un tema tan complicado. Sí que me gustaría hacer una review, una impresora que, bueno, he visto ahora en Banggood y que, bueno, está al alcance yo creo que de todos, son 200 euros. Esta en su momento, esta la hice ya hace más de 3 años, entonces en aquel momento no había tantas impresoras y yo lo que buscaba era una que fuera fácil de instalar. Si os fijáis no hay varilla roscada, son todo piezas de acero fijo, es un modelo que diseñó un español, se llama P3 Steel, pero yo lo que buscaba era que todas las partes encajaran entre sí sin necesidad de que hubiera que estar ajustando, pues eso, varillas roscadas, longitudes que pudieran cambiar y tal. Y la verdad es que no tengo ningún problema y siempre he intentado huir de que haya partes de plástico. Al final lo que queremos es una impresora robusta, que sea a ser posible de acero, porque no me voy a dedicar a replicar impresoras, sino que lo que quiero es imprimir piezas sin problemas y que pueda arreglar la impresora fácilmente. Entonces, cuantas menos partes de plástico mejor. Yo aquí tengo estos elementos, pero que son, bueno, este eje y tal, este lo voy cambiando a veces según el tipo de inyector que utilizo, pero realmente veo que salen modelos en los que ya prácticamente no hay partes de plástico y eso es lo que me atrae, y además modelos a lo mejor más pequeños. También sobre el volumen de impresión, eso es también otra gran leyenda, ¿no? Cuanto más volumen mejor, cuanta más superficie mejor. Eso es una tontería, porque al final no vamos a imprimir piezas, como hemos visto antes, que sean de más de 10 por 10 centímetros. Entonces con 15 por 15 o incluso menos ya sería suficiente. Yo diría que el 95% de las piezas son de menos de 10 por 10, porque si queréis imprimir algo grande os va a llevar días. Y el primer día diréis, anda qué chulo, pero el segundo día ya no querréis imprimir nada grande porque tarda muchísimo tiempo y tampoco es algo que os vaya a ser de gran utilidad, ¿no? Los acabados, pues bueno, siempre al principio a uno le llama la atención que quedan esas rayitas, no queda tan perfecto, pero al final tiene una precisión pues lo suficientemente buena como para conseguir pues eso, piezas que permitan tener pues un movimiento preciso o que encajen en sitios que de otra forma, si lo elaborásemos a mano, sería imposible. Entonces, otra vista más que veáis cómo está, es muy sencilla, no, a mí no me gusta, o sea, no atrae, evidentemente, no es bonita, pero es práctica en cuanto a que se arregla bien y tal. Y bueno, si os parece bien que siga haciendo reviews de impresoras 3D, de modelos específicos que yo vea que son buena opción, fáciles de montar y fáciles de mantener, porque claro, ahora también hay modelos comerciales de 200 euros de la marca esta XYZ Printing, que también los veo interesantes, pero que me da la impresión de que en cuanto se estropee algo, estáis vendidos. Entonces, si tenéis una impresora que logréis entender que tampoco es tan complicado como estoy explicando, no es como las impresoras clásicas de papel que a lo mejor tienen el tóner y tienen un montón de componentes y cables complejos y tal. Esto muchas veces, bueno, yo tengo un pequeño lío de cables, pero porque lo monté yo y tal, pero los kits que venden ya con sus cables ya bien diferenciados y tal, es básicamente conectar y bueno, una configuración mínima y tal. Entonces yo estoy dispuesto a comprometerme a pues bueno, seleccionar un modelo y luego pues bueno, explicar cómo se monta y cómo se mantiene, cómo se calibra, cómo se ajusta y tal. Uno de los modelos que me estaba planteando es el Ender 2 que vemos aquí en las fotos. Es un modelo que tiene una estructura metálica y la mayoría de las piezas pues bueno, son o bien de plástico rígido o bien pues eso, de metal, y lo que me gusta es que utiliza un tipo de piezas que se llaman V-slot, que son bastante universales. Y aunque las dimensiones de impresión, que no están nada mal, son 150 por 150 de base y también creo que unos 150 de altura, están ya bastante bien, la mayoría de las piezas que vamos a hacer seguramente serán de ese tamaño, una de las ventajas es que podemos ampliar, ya que son pues piezas, digamos, universales. Ese tipo de carriles son muy estándar, se utilizan mucho en fresadoras CNC y otro tipo de impresoras. En un momento dado, si queríamos, podríamos ampliar. Tiene la base metálica con toda la electrónica integrada. Me gusta también que tiene una pantalla OLED pequeñita con un botón de tipo scroll que podemos manejar los menús y tal, y en el que bueno, fácilmente podremos controlar los parámetros de impresión y no tendremos que depender de un ordenador. Viene con un kit parcialmente montado, eso también me ha gustado. Viene pues bueno, con los cables preparados y tal, para que bueno, no ocupe mucho, pero el montaje tampoco sea muy complejo, por eso también me ha atraído. Entonces me parece que es un modelo bastante interesante para quien no tenga demasiado conocimiento, pueda empezar con las impresoras 3D y fácilmente pueda montarla y, lo más importante, luego pueda repararla en caso de que tenga algún problema o incluso ampliarla. Estoy tratando de llegar a algún tipo de acuerdo con las empresas que lo distribuyen, más que nada para que bueno, pues tengan algún tipo de envío desde la Unión Europea
y que, bueno, para gran parte de los países, bueno, para España y otros países de Europa, pues no haya problemas con el tema de aduanas. Para países de Sudamérica, no es que me olvide, pero como son ya más países y no controlo muy bien el tema de la importación, pues no me he atrevido a meterme. Entiendo que en muchos casos a lo mejor no hay problemas si es un paquete pues que no sea demasiado grande, o a lo mejor los impuestos tampoco son tan excesivos como puede pasar, por ejemplo, en países de la Unión Europea, que puede llegar al 30% de sobrecoste. Todavía no me atrevo a recomendarla porque no la he probado. A mí me parece que tiene mucho potencial, me gusta bastante. Aquí vemos algunas de las características. Yo, por lo que he estado viendo, me convence bastante. Lo que decía antes de la superficie, bueno, el volumen de impresión, he dicho 150 150 por 150, en realidad es por 200. Aquí dice que soporta PLA y ABS, eso quiere decir que tiene cama caliente, también lo vendrá por ahí explicado. Soft rubber, supongo que se referirá a tipos de filamento blandos, que es un tema muy complejo, a mí me sorprende que lo soporte, pero voy a intentar bueno, mirarlo bien, comprobarlo y asegurarme de que lo soporta. Y bueno, por el peso y demás, pues bueno, 5 kilos por una impresora 3D y tal, pues tampoco está mal. El volumen del paquete lo vemos aquí, bueno, unos 400 por 400 por 115. Bueno, puede estar bien, es que mucho menos es imposible, ¿no? Para una impresora 3D. Y bueno, viene aquí un pequeño kit de herramientas, tampoco le doy mucha importancia, lo importante es que luego vengan todos los tornillos y demás. Yo espero que sí, de todas maneras tampoco veo yo que vaya a ser muy complicada de montar. Y por lo que he estado viendo, los motores pues son los estándar y bueno, la cama caliente parece un poco peculiar, pero tiene buena pinta. Y sobre todo también las varillas roscadas, en realidad no son varillas roscadas, son de este tipo de varillas que son de más precisión. eh, y con eso pues podemos obtener con eso podemos obtener menor distancia entre las capas y una mayor precisión en la impresión. Así que nada, bueno, si os parece bien, os interesa el tema, poned algún comentario sobre vuestras dudas, sobre lo que os gustaría ver en ese tipo de reviews, el tipo de impresora que os gustaría, las preocupaciones que tenéis y bueno, todavía estoy a tiempo de escoger otra impresora, pero la verdad es que este me parece un muy buen modelo para empezar. Llevo bastantes años mirando la evolución de impresoras y esta es una impresora que me parece, aparte de todas las ventajas que he comentado antes, me parece muy barata y que puede dar bastante buena calidad. Así que nada, muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.